Bien, sobre el tema de la reforma electoral, el debate y la discrepancia que hay a nivel de poderes ejecutivo y legislativo, por este tema tenemos aquí en los estudios de RPP Noticias al doctor Jorge Rodríguez, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. Te agradecemos, por supuesto, a él por su gentileza y su tiempo. Mucho gusto, Carlos. Doctor? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, ¿qué opina de este distanciamiento que hay, ¿no? Esta discusión, este debate que se ha originado por la presentación del proyecto del Ejecutivo en el tema de reforma electoral? Porque estamos en una etapa justamente en donde hay que, diremos, buscar el consenso, ¿cierto? Son varios los proyectos presentados, pero surge, ¿no?, esta especie de fractura que hay por el tema de la reforma. Bueno, en principio hay que decir que todos, creo, apuntamos hacia un mismo objetivo, que se lleve a cabo de manera adecuada y total, completa la reforma electoral. Hay que entender que el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa legislativa. El Poder Ejecutivo también tiene iniciativa legislativa, inclusive la propia ley establece que tienen los proyectos del Ejecutivo carácter prioritario. Asimismo, el grupo de trabajo que preside la congresista Donaire, que es dependiente de la Comisión de Constitución, ha venido trabajando un proyecto de ley y entiendo que, según información que todos conocemos, el día 10 está entregando a la Comisión de Constitución, sí, y es ahí donde se va a producir el gran debate. Tanto el proyecto del Código Electoral presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, el que ellos han trabajado con los grupos partidarios ahí representados, el Código Electoral presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, el que ellos han trabajado con los grupos partidarios ahí representados, y el que ha enviado hace pocos días el Poder Ejecutivo, será materia de discusión. Yo creo que hay que consensuar en los temas que son de importancia en la reforma electoral, como es el caso del financiamiento privado, el caso de impedimentos para candidatos para postular, el caso de democracia interna, el tema de dádivas, que es un tema que no se le está prestando la atención debida y puede traer muchas consecuencias, digamos, en el próximo proceso eleccionario, y otros temas que son materia de esta discusión que, ojo, solo es reforma legal electoral. Aquí no hay reforma política. Eso claro, seguramente, como lo ha dicho el presidente de la Comisión de Constitución, en su momento lo abordarán. Por eso me sorprendía hasta cierto punto esta discusión, esta discrepancia, porque efectivamente van a unir consensos, van a destacar lo bueno y lo malo de cada proyecto, ¿no? Lo bueno para ser aplicado, lo malo para ser reformulado, pero tiene que debatirse todavía en Comisión de Constitución, ¿no? Me parece, no sé, si usted comparte mi opinión, quizás hasta cierto punto excesivo este debate innecesario, esta discusión innecesaria sobre el tema de la reforma, en cuanto a la presentación de un proyecto y de otro, ¿no? El gran debate se va a dar en la Comisión de Constitución. Ahora, hay que reconocer, claro, que este grupo de trabajo, como lo ha señalado su presidenta, viene discutiendo un documento de trabajo que va a presentar la Comisión de Constitución hace 8 meses. Nosotros diríamos también, entonces, en 2011 presentamos un primer proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral. Pero ha habido en la última presentación una actualización de artículos en relación al proyecto anterior que se había presentado. Creo que no debemos desviar la atención en discusiones de ese orden, sino centrarnos en cómo logramos hacer una verdadera reforma electoral. Porque a todos nos inspira ese propósito, ¿no? A la ciudadanía en general, al Ejecutivo, al Jurado Nacional de Elecciones y al Congreso, que es el titular de la acción legislativa. Eso no perdemos nosotros de vista. Se nos ha dicho en algunas oportunidades del jurado, ¿por qué, digamos, se pone a legislar? Mejor que vengan aquí y que dejen de, digamos, de cumplir sus funciones en el jurado. Pero la Constitución nos señala iniciativa legislativa, nos permite ello. Y además lo que se propone es un insumo para la discusión. ¿Producto de qué? Producto de la experiencia que deja cada proceso electoral en el que el Jurado Nacional interviene, conforme a la Constitución y la ley. De eso se trata. Se lo hacía referencia, doctor, porque Patricia Donaire en sus declaraciones, aparte de haber sido crítica con el proyecto del Ejecutivo, también dedicó al Jurado Nacional de Elecciones. Por la presentación, ella habla de 2 proyectos, y uno de ellos, hace días nada más, que también puede de alguna manera perjudicar el trabajo de ese grupo, ¿no? Porque ya está a puertas, puede presentar el proyecto de la propuesta a más tardar el 10 de mayo. ¿Qué le parecen estas declaraciones? El día 19 de diciembre del año próximo pasado, el presidente Víctor Ticona presentó un anteproyecto
a la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado Rubianes, en donde participó también la doctora Patricia Donaire, presidenta del grupo de trabajo, y se manifestó, lo dijo el presidente, que se iba a socializar este proyecto 2 meses, 3 meses, para recoger iniciativas de la ciudadanía. Y no solo eso, hemos venido, no digo a lo largo y ancho del país, pero en más de una localidad, los miembros del Pleno Jurado Nacional de Elecciones hemos ido para exponer las bondades del proyecto y también para recibir las críticas, que como todo documento es perfectible. Y con lo que se ha procesado, recibiendo, digamos, las opiniones de la ciudadanía en cada foro o a través de la página web también, y lo que hemos logrado en estas discusiones que se han organizado, es que se ha alcanzado un texto final, para los efectos de que sea materia de discusión. De eso se trata. Pero no es que hayan 2 proyectos, porque el proyecto que se ha presentado últimamente es en base con modificaciones y con mejorado, actualizado, en relación al penúltimo, quiero decir, de diciembre del año próximo pasado. Pero Patricia Donaire dice que no es el momento, que es muy tarde. Bueno, es respetable su opinión, pero queremos contribuir. Lo único que inspira al jurado es contribuir en esta reforma electoral tan necesaria. No otro propósito, ningún propósito de figuretismo, ni aparecer en los titulares como que fuéramos nosotros los únicos que podemos hacer una propuesta legislativa de ese orden. De ninguna manera. Estamos viendo que el mismo Poder Ejecutivo ha alcanzado últimamente un proyecto de reforma electoral, que creo inclusive, no he tenido la oportunidad todavía de leerlo, hemos estado en el Cusco en una actividad académica, alcanza reformas constitucionales, creo. Pero aquí solo estamos centrados nosotros en reforma electoral legal. Es también electoral legal. Ahora, usted dice que efectivamente no ha tenido oportunidad de leer el proyecto del Ejecutivo. Entonces, quisiera que nos dé mayores aportes respecto al del Jurado Nacional de Elecciones, en el tema de control, justamente, para evitar que la corrupción esté presente en los partidos políticos y en los propios candidatos y el manejo de fondos. Bueno, ¿Qué plantea el proyecto del jurado? Hay diversos artículos que se han propuesto en lo que es el proyecto de Código Electoral, y también algunas otras iniciativas que ya fueron al Congreso en oportunidad anterior, a través de proyectos de ley que se enviaron durante la presidencia del doctor Francisco Tábara. Por ejemplo, el tema de impedimentos para candidatos que hayan merecido una condena por delito doloso. Ahí hubo una división en el Pleno en cuanto la mayoría consideró para cualquier delito doloso. Mi punto de vista, mi voto fue en el sentido de que sea solo para delitos dolosos graves, que lo he escuchado en la mañana, aquí en RPP, en una entrevista, no sé exactamente a quién le hacían, creo que a la doctora Marisol Perestello, la ministra de Justicia, y que ella decía que habían presentado en la propuesta la fórmula que para candidatear las personas que tuvieran condena por delito doloso grave no podían hacerlo. Por ejemplo, hay una coincidencia, digamos, sicariato, narcotráfico, digamos, asesinato, algunos artículos referentes a los delitos contra la administración pública, corrupción, ¿correcto? Son determinados delitos graves, dolosos, que se está considerando a los efectos de terrorismo también, por ejemplo, ¿no?, que merezca una sanción de ese tipo, está impedida de poder postular para acceder a un cargo de elección popular. También en el tema del financiamiento se están mejorando los sistemas a los efectos de dotar a la OMPE de mecanismos que permitan el mayor control en el ingreso de los dineros a la política. Yo siempre he sostenido, no hay que tener miedo al dinero en la política. Lo que hay que hacer, lo que hay que evitar es que el dinero corrompa la política, quiera manejar la política. Para eso hay que establecer controles suficientes y adecuados y partir de la premisa tolerancia cero para el ingreso del dinero a la política de fuentes ilícitas. Creo que en base a esa estructura, a esos planteamientos, es que hay que desarrollar la norma y establecer el mayor número de controles para que esto no pase. Muy bien. Ahora, dejando de lado por un momento el tema electoral legal, ¿sí?, normativo, el presidente del Consejo de Ministros puso en debate también, o planteó, el tema de la bicameralidad, que es un
aspecto básicamente constitucional, que requiere justamente de un cambio en la Carta Magna. ¿Usted ha presentado, tengo entendido, proyectos en ese sentido para el restablecimiento de la bicameralidad? No. Los proyectos míos que han sido aprobados por el Pleno del Jurado, en algunos casos han sido enviados al Congreso, pero ojo, como proyectos de la institución, porque yo no tengo iniciativa legislativa propia, están referidos solo a reforma electoral, única y exclusivamente a reforma electoral. Por ejemplo, la intangibilidad de la ley, no modificar la ley un año antes del día de las elecciones para evitar lo que pasó en la elección próxima pasada, que en pleno proceso electoral entre en vigencia la famosa ley 3414, conteniendo entre otros aspectos el tema referente a las dádivas, que trajo muchos problemas al sistema electoral y genera en la ciudadanía desconfianza en los partidos, porque en plena contienda se cambian las reglas. ¿Y se le ha tomado debida importancia el tema de las dádivas? Ahí está la preocupación. Yo no he visto todavía una fórmula que permita resolver ese problema que se pueda generar en el próximo proceso eleccionario. Lo digo brevemente. Por ejemplo, van a haber aproximadamente 115.000 candidatos para las próximas elecciones regionales municipales. Sacando una media o una proyección porcentual del número de incidencias que se pudieran generar por dádivas, estamos hablando de 4.300 incidencias. Esto representa 1.600 horas de trabajo, que a su vez vienen a ser 175 días. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones, trabajando a 8 horas diarias solo para ver casos de dádivas, no podría atender las otras situaciones propias de un proceso electoral. Ahí está mi preocupación, lo he manifestado en diversos medios, y por escrito también lo hemos presentado. Está el proyecto en el Congreso de la República y creo que es una de las prioridades de la reforma electoral, porque materialmente sería imposible que el jurado pueda resolver todas esas incidencias. En primera instancia podemos resolver, porque se pueden crear más jurados electorales especiales, pero en cambio el Jurado Nacional de Elecciones resuelve todas las incidencias con sus 5 integrantes. Es el sistema más garantista, creo que hay que escuchar a las partes. Entonces, a 20 minutos por caso, en 4.300 y tantos, como lo dije, 1.600 horas, 175 días, trabajando 8 horas diarias. Se cae el sistema, creo, definitivamente. Para terminar, doctor, ¿usted comparte la posición del Ejecutivo de restablecer la bicameralidad? Bueno, es un tema que no lo hemos discutido al interior del Pleno, pero como opinión personal, yo habiendo trabajado en el Senado en los años 80 como relator y viendo las bondades de la bicameralidad, creo que sí, es necesario su restablecimiento, pero entiendo que esta discusión de lo que es reforma política se va a dar en su momento, según lo dijo en alguna oportunidad el presidente de la Comisión de Constitución. Es una Cámara reflexiva, las exigencias para quienes fueran parte del Senado, en este caso, son mayores y permite que no se den situaciones como en algunos casos se dan cuando las normas pasan por una sola Cámara y no permiten que pueda haber una actitud reflexiva. Y además de la separación de facultades o de prerrogativas, por ejemplo, el nombramiento o la ratificación de embajadores, de vocales de la Corte Suprema, como era en su momento, aunque eso está en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero la aprobación de determinadas fórmulas que no deben ser privativas, como era antes, que no eran privativas de la Cámara de Diputados, sino exclusivamente de la Cámara de Senadores. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Estaremos seguramente en la posibilidad de conversar más adelante porque, repito, el tema va para largo. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Usted siga, por favor, en la programación de RPP Noticias.